Hola muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Saludos de su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. Activen su cámara muchachos para comenzar, ¿ya? Por favor, por favor, por favor, activen sus cámaras todos. Vamos a hablar respecto de las tareas, las tareas. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo un alumno con cámara activada, el alumno Santiago. Neto, van dos. ¿Cómo está Neto? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, profesor? Dos alumnos con cámara activada, Neto y Santiago. Y Yáñez que intenta. Ujú. Nadie más. Carmen, buenos días. Jorge Enrique, buenos días. Buenos días, profesor. Jean-Pierre, buenos días. ¿Cómo está? Montalvo muestra su hombro. Muy bien. Marleni, baje la cámara, Marleni. Baje la cámara. Henry Muñoz, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Geraldine, buenos días. Profesor, buenos días. Bien. ¿Quién más está con su cámara? De Marini, suba la cámara. Algunos bajen la cámara, otros suban la cámara. Ajá. Arévalo, ¿cómo está? Sebastián, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. John Jairo, ¿qué tal, John Jairo? Bien, muchachos, rápidamente, ¿ya? Rápidamente, vamos a dar acceso acá. Tenemos dos alumnos más esperando. Bien, muchachos. Voy a comentar brevemente acerca de la tarea. Ya, jovencitos, habíamos señalado la necesidad de cumplir con sus tareas para evitar al final inconvenientes. Bueno, tengo 37 alumnos en registro, ¿sí? 37. Y voy a dar lectura a los alumnos que enviaron tarea, ¿ya? A ver, tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23 alumnos han enviado tarea. Voy a mencionarlos. Eh, los que enviaron tarea, el alumno Chiuche, el alumno o alumna Maldonado, Chu, Marleni, Muñoz, Geraldine, Ramos, Guisada, Falvi, Sánchez, Ximena, Ramón,
Hidalgo, Arévalo, Rojas, Yáñez, Trujillo, Montalvo, De Marini, Guevara, Santiago, Patricio, Henry, Jairo, Francia. Bien. Y de estos muchachos que vienen entregado sus tareas, una vez más voy a saludarlos porque ya los felicité a través o ya reconocí sus 20 a través del correo. Los que tienen 20 son Maldonado, Marlene, Geraldine. Geraldine, ¿llegó el correo? No me llegó el correo, profesor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Marlene Muñoz, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, profesor. Marlene, ¿me escuchas? Sí. ¿Llegó el correo? ¿Te llegó el correo A que mí sí me envié? llegó. ¿Perdón? A mí sí me llegó. Sí llegó, ¿no? Algo está pasando. O de repente se ha quedado ahí en la bandeja, no ha sido enviado, algo ha pasado. Voy a revisarlo ya. A ver, Geraldine me dice que no ha llegado, ¿no? Profesor, no me llegó el correo. A ver, voy a revisar ya. Otro alumno que tiene 20 es la alumna Guisada. Otro 20, Trujillo. Montalvo, 20 también, felicitaciones. De Marini, 20. Guevara, 20. Jorge, ¿llegó el correo? A mí sí me llegó, profesor. Santiago, muy bien. Santiago también tiene 20. Santiago, ¿llegó el correo? Sí, profesor. Bien. Patricio también tiene 20. ¿Llegó el correo? A mí no me llegó, profesor. Ya hay que revisar eso, ¿ya? Muy bien. Patricio, ¿no? Patricio. Henry Muñoz también tiene 20. Henry, ¿llegó el correo? Sí, profesor, sí me llegó. Ya, correcto, muy bien. Un favor, a alguien más que haya enviado su tarea y no le haya retornado mi correo, hágamelo saber, por favor. Sí, profesor. Sí, también, Buenos profesor. días. Levante la manito, por Yo, favor. Levante la manito para poder entendernos, ¿ya? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, acá me escribe Neto. Neto dice que envió. A ver, Neto. No leí tu correo. No leí. Vamos a ver qué cosa ha pasado. De repente ha demorado. Recién habrá llegado en la tarde. Ya en la tarde ya no he revisado. ¿Cuándo enviaste, Neto, el correo? Recuerda más o menos. Ayer nomás en la mañana, eso de las 12. ¿Cuándo? Ayer domingo a las 12. Ayer lo enviaste. Sí, profesor, acá está la hora. Neto. ¿Qué pasa contigo, Neto? Domingo no se entregan tareas. Esa tarea nunca la voy a revisar. Nunca la voy a abrir. Me parece un poco irresponsable que estés diciendo lo que acabamos de escuchar. A ver, hablando con seriedad, ¿alguien ha enviado tarea y no le he respondido esa tarea? Pongámonos un poco serios, A ¿ya, mí, muchachos? profesor, a mí, ¿Quién a está mí hablando, por tampoco. favor? Guisada, Dime, Guisada. tampoco. Dime, Ana eh, Carolina, tam- dime. Le envié mi tarea, pero no me llegó mi nota. Ya, pero, a ver. Sí, pero he leído leí tu nota ahorita, ¿no? 20 tienes. Ay, ya, profesor, gracias. Pero hay que ver por qué no has recibido el correo, ¿ya? Vamos a revisar. Algo está pasando. Ya, Pero anda anotando, ya tienes 20 en tu tarea uno. Montalvo, dime. sí, buenos días, profesor. No me llegó ningún correo. Ya, pero ya leí tu nota, ¿no? Ujú, 20. Tienes 20. Anota, vaya anotando, ¿ya? Bueno, hay que ver qué ha pasado ahí. Listo. John Jairo, dime, John Jairo, te escucho rápidamente. Bueno, a mí tampoco no me llegó ni mi nota, mi correo no llegó. John Jairo, no te ha llegado. Bueno, acá observo, tienes 16. Hay que ver qué ha pasado, ¿ya? Ah, vale. Anota, 16. 16, John Jairo. 16. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no?
Bueno, a mí no me ha llegado. Es que no envié. No, no, sin gracias, pues, muchachos. Sin gracias. Listo. El día de hoy, muchachos, estimo que a las 6 de la tarde ya está la clase, el video en la plataforma y también la tarea. ¿Ya? 5 preguntas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ajá. Me parece que es un poco exagerado, pero bueno, ya. No te preocupes. 5 días, 6 días para una tarea que va a durar 3 minutos la resolución. Bueno. Ya hemos comentado la tarea acerca de sus participaciones. Aquí tengo las participaciones de la clase anterior. Carmen, como siempre, muy voluntariosa, muy bien, Carmen. Ramón, correcto también, tiene sus participaciones. Chiuche, que no quiere arreglar su cámara, tan fácil que es dirigir la cámara al rostro. Es como si estuviéramos conversando y uno se pone de espalda, ¿no? Muy mal. No quiere cambiar de actitud. Bueno, el alumno Montalvo también muy participativo. Ximena Sánchez, perfecto. Patricio, Santiago, Maldonado, Francia, Geraldine, Marlene, John Jairo y Betania. Bien, vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Cuarto año. Hoy estamos 25 de octubre. Carmena Cruz. Profesor, buen día. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Me escuchas? Escúchame, por favor. Responde. La semana pasada mostramos un cronograma, ¿cierto? La próxima Sí. clase, ¿qué, qué examen vamos a tomar? La próxima clase Ajá. eh, se supone que es feriado, pero creo que el colegio no lo cuenta. 1 de noviembre, la próxima semana. Se supone que sería examen mensual, creo, algo así Sí, menciona. examen mensual. La próxima clase es examen mensual. Bueno, Ujú. hay algunos feriados que se consideran, otros no, y que están señalados en el cronograma que ustedes tienen, en la calendarización. El primero sí está contemplado, ¿ya? Y si en caso no está contemplado, normal tenemos clases, pues, ¿no es cierto? Sí. Pero según hasta lo que he visto hasta ahorita, muchachos, lo que he visto parece que sí está considerado. Repito, eso está pues de repente ya directivas, ¿no? De la dirección, ¿ya? Listo, que acataremos, obviamente. Pero según el cronograma, la próxima clase, ¿sí? Ya tenemos el examen mensual, entendiendo que el próximo lunes es feriado. El siguiente lunes es el examen mensual. Así que hay que estar preparados, ¿ya? Avanzamos, ni más ni más. Espero, como les dije, muchachos, la resolución y exposición va a ir acorde según terminemos toda una práctica integral, comenzaremos la siguiente. ¿Estamos? Recuerden, quiero que recuerden un hecho muy importante, muchachos. Este tipo de actividad lo que busca es que ustedes desarrollen sus capacidades, sus habilidades, pero no entiendan lo siguiente, no es que de cada práctica solamente tienes que trabajar un ejercicio. Yo creo que ya estamos lo suficientemente, pues, ya acostumbrados a una dinámica, nos conocemos desde muchos años ya, desde primero y secundaria,
venimos trabajando. Entonces, usted sabe que si la práctica tiene 45 ejercicios, los 45 ejercicios tienes que trabajar. Obviamente que por situaciones de exposición no vas a exponer los 45, pero tienes que afrontar los 45 ejercicios. Eso es lo que algunos no entienden, ¿no? Y van perdiendo oportunidad. Recuerden, muchachos, que el cerebro necesita desafíos, entrenamiento, pruebas. Y si uno se aleja de ellas, entonces ese cerebro no va a desarrollar, ese pensamiento no va a estar aguzado como lo que pretendemos que esté, ¿ya? Muy bien afinado, que esté con todas sus habilidades muy bien potenciadas. Así que, muchachos, no entiendan mal. Algunos creen, de la práctica, profe, hice una, hice dos, triunfé. No, señor, tiene que afrontar los 45, 48 ejercicios. Proseguimos. Práctica integral número 1. Nos quedamos en comprensión de lectura. Texto 1. Comenzamos. A ver, un buen lector. Necesito un buen lector. Vamos, vamos. Un buen lector. Levante la mano. ¿Quién se anima? Un buen lector. A ver, Carmen Yadira. Fuerte y claro, por favor. Texto 1. Entre todos los elementos del cuerpo humano, la sangre es, sin duda, el que más nos impresiona a algunas personas su vista nos alarma. Para otras es sinónimo de contaminación viral grave, como la pandemia unida al SIDA, o de patologías malignas A como ver, la comenzamos. No tan acelerado y dándole la entonación para que todo quede claro, ¿ya? Ahora sí, acción, vamos. nuevamente o... Sí, sí, claro. Ok. Entre todos los elementos del cuerpo humano, la sangre es, sin duda, el que más nos impresiona a algunas personas su vista las alarma. Para otras es sinónimo de contaminación viral grave, como la pandemia unida al SIDA o de patologías malignas como las leucemias. Más allá de estas connotaciones negativas, la sangre se revela como un tejido extraordinario cuya gran diversidad de componentes, su modo de formación, así como las funciones que realiza, le dan toda su originalidad e interés. Un órgano privado de vascularización muere. Tejido líquido, la sangre está encauzada en un conjunto extraordinariamente ramificado de vasos sanguíneos. Se compone de una parte fluida, el plasma, y de células que se distribuyen en tres categorías: glóbulos rojos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Varias cualidades específicas caracterizan a la sangre entre los otros tejidos del organismo humano. La primera proviene de su consistencia líquida, móviles y propulsadas por la bomba cardíaca, las células sanguíneas pueden alcanzar todos los órganos. La ramificación vascular constituye la segunda originalidad mediante los vasos. El tejido sanguíneo entra en contacto con los restantes tejidos del organismo. Por último, la producción de las células sanguíneas no se desarrolla in situ, sino en un organismo diferente, la médula ósea. Muy bien, Carmen. Ya está, hemos repasado el texto que ustedes han debido, pues, revisar durante toda la semana. Un minuto y comenzamos la exposición de las preguntas, siempre levantando la mano. Pregunta, respuesta y por qué. Me interesa el por qué, ¿ya? El por qué. El por qué. ¿Por qué es la A? ¿Por qué la B? ¿Por qué la C? ¿Por qué la D? ¿Por qué la E? Arévalo, Sebastián, dile por favor a Jorge que regrese, ¿ya? Ok.
Bien, ¿nadie levantó la mano? Entonces, avanzo. Atentos, ¿ya? Atentos, atentos. Mucha atención. Dice el texto lo siguiente. Entre todos los elementos del cuerpo humano, todos los elementos, todos, cualquiera de ellos, ¿no? Órgano, hueso, cualquier elemento, dice, entre todos los elementos del cuerpo humano, la sangre es sin duda la que más nos impresiona. A algunas personas su vista las alarma. Para otras personas es sinónimo de contaminación viral grave, como pandemias unidas al SIDA o patologías como las leucemias malignas, ¿no? Bien, muchachos. Este primer párrafo introductorio, ¿ya? Porque no es lo esencial, eso no se va a hablar en esencia de la sangre. Es una forma de acceder al tema que realmente el autor le interesa exponer. ¿Qué es lo que se ha dicho? Dice que entre todos los elementos que conforman el organismo humano, la sangre es la que más nos causa impresión. Algunas, su sola presencia, ¿no? Le genera, como dice, ¿no? Le genera cosas, dice. Hay unos que hasta por ver sangre se desmayan, ¿cierto? Hay otras personas que las asocian con enfermedades pues muy malignas, como el SIDA o leucemias. Más allá de esas connotaciones, más allá, cuando el autor dice más allá, quiere decir que no nos centremos en lo anterior. No. Eso no es lo más importante que yo quiero decir, dice el autor. Más allá de esas connotaciones negativas, la sangre se revela como un tejido extraordinario. Extraordinario significa fuera de lo común, cuya gran diversidad de componentes, ese es un aspecto, su modo de formación es otro aspecto, así como las funciones, tercer aspecto, le dan toda su originalidad. Vuelve a enfatizar, originalidad, quiere decir que es un tejido único, es un tejido extraordinario, significa que es un tejido único, un tejido que no es común a los demás, es un tejido excepcional, eso está diciendo el autor, ¿correcto? Eso quiere decir. Un órgano, otro aspecto importante respecto de la sangre, dice, un órgano privado de vascularización muere. O sea que es vital la sangre es vital. Muchas veces, muchachos, podemos vivir sin alguno de los órganos, pero sin sangre ni hablar. Un órgano no puede vivir sin sangre. ¿Ya? Tejido líquido, ojo, esta es una de las características importantes de este tejido excepcional, es que es líquido. ¿Ah? ¿Mm? Es un tejido líquido. La sangre está encauzada en un conjunto extraordinariamente ramificado de vasos sanguíneos. Se compone de una parte fluida llamada plasma y de células que se distribuyen en tres categorías. Los glóbulos rojos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Varias cualidades específicas caracterizan a la sangre, entre otros tejidos del organismo humano. La primera proviene de su consistencia líquida, segunda vez que lo menciona. Segundo momento en que menciona esta característica, líquida. Móviles y propulsadas por una bomba cardíaca, las células sanguíneas pueden alcanzar todos los órganos, dándole vida, pues. La ramificación vascular constituye la segunda originalidad. ¿Ve? Otra vez habla de la originalidad, resaltando su carácter extraordinario, excepcional. Mediante vasos, el tejido sanguíneo entra en contacto con los restantes tejidos del organismo. Por último, la producción de las células sanguíneas no se desarrollan en la misma sangre. Eso quiere decir, in situ.
Dice, la producción de las células sanguíneas no se desarrollan en la propia sangre, sino en un organismo diferente. ¿Dónde? En la médula ósea. Ya está. Se acabó el texto. Ya hemos revisado su contenido de modo claro. Vamos a responder las preguntas. Punto central del texto. Cuando el autor dice punto central, te está señalando, pues, hay un concepto cardinal, hay un concepto, ¿verdad?, sobresaliente en el texto. Ese es. Sin sangre no hay vida. ¿Por qué lo pone como punto central? Por la importancia que reviste esa idea. ¿Ah? En otras palabras, la sangre, si hay sangre hay vida. No hay sangre, no hay vida. Eso es importantísimo. Decir que la sangre es impresionante, sí, lo dice al inicio, pero no es un punto decisivo, no es una cuestión de vida o muerte. En cambio, sin sangre no hay vida. Ese contenido es muy destacado. La sangre causa alarma, también lo dice en la primera parte, pero si recuerdas, el autor dice, no, más allá de ello, o sea, porque está ya desestimando lo que dijo al inicio. Mucho se puede contagiar por la sangre, dice, mucho se puede contagiar por la sangre. Esa es la connotación negativa que el autor no quiere resaltar. No es un punto central, entonces. La sangre es un órgano privado. ¿La sangre es un órgano privado? No. Lo que dice que un órgano privado de sangre muere. Eso dice, pero que la sangre es un órgano privado, no. Bueno, muchachos, antes de continuar, este texto es importante porque ha sido el texto de examen de admisión de San Marcos. Texto de examen de admisión de San Marcos. Este texto que hemos leído de la sangre es un texto de examen de admisión de San Marcos. ¿Estamos? Usted evalúe. Texto difícil, fácil, intermedio, ¿no? Regalado, usted lo define. 34. La vinculación de la sangre con otros tejidos del cuerpo humano se produce mediante, la respuesta es mediante los vasos. Las ramificaciones, pues, le permiten llegar a otros órganos, otros tejidos. La vinculación de la sangre, que es un tipo de tejido con otros tejidos, o sea, con otros órganos, en este caso, se produce a través de vasos. Los vasos son los medios comunicativos, los vasos. Leucocito, trombocito y plasma y matías son componentes de la sangre, no son medios de comunicación. Los medios de comunicación son las ramificaciones, los vasos. 35. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se deriva? Ojo, no se deriva del texto leído. La sangre tiene una gran... Claro, de ello requiere, pues, para no llegar a los otros tejidos. La sangre es causa del SIDA. Esta es la respuesta, muchachos. En ningún momento dice que la sangre es causa del SIDA. Tampoco es causa de la leucemia. Lo que el texto dice es que la gente popularmente lo asocia, ¿no? Con el SIDA, lo asocia con la leucemia. Pero no está diciendo que sea la causa del SIDA. La C dice, las células sanguíneas alcanzan todos los órganos. Claro. Por eso, pues, transportando sus contenidos, como el oxígeno, por ejemplo, ¿no? La D dice, la sangre es un tejido. Sí, la sangre tiene claro, tiene diversas funciones, y eso le da un carácter justamente excepcional. ¿Cuál de los siguientes términos expresa el sentido de la palabra extraordinario? Fuera de lo común. La respuesta es la A. Excepcional, único, original. Esa es la respuesta. Una característica de la sangre, ¿cuál es? Su naturaleza líquida, que en dos momentos el autor lo menciona. Pregunta, examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Las preguntas no se han cambiado, no se han modificado, así, tal cual vino, así se ha presentado. Seguimos. Mire, ve, ahí hay 10 puntos que han dejado pasar. Ahí hay 10 puntos que han dejado pasar. Seguimos. 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 A ver. Buen lector. ¿Quién dijo yo? Necesito un buen lector.
Neto Sebastián, te escuchamos fuerte y claro. Textos. Julio Ramón Ribeiro comenta en sus memorias tituladas La tentación del fracaso, cómo a finales de la década del 50 llegó a París otro peruano a trabajar con él, para la misma empresa periodística, y al poco tiempo de conocerse, tratarse e incluso de compartir vivienda durante un tiempo, le enseñó un manuscrito de una novela que acababa de terminar. Ribeiro la leyó y anotó en su diario que era una de las novelas más originales, más frescas e interesantes que había leído en los últimos tiempos. Solo después de estos datos, revela el nombre del joven escritor y el de su obra. Se trata de Vargas Llosa y la ciudad y los perros. A la vuelta de los años, en un acto de justicia, el mismo Vargas Llosa considera a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua. A pesar de su discreto lugar dentro del boom, Lukting, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años Ribeiro compartirá cómodamente con Vargas Llosa el pedestal de la fama gracias a una verdadera difusión de su obra. Y Miguel Gutiérrez opina que Ribeiro es uno de los mayores maestros del cuento de la lengua española del siglo XX, al lado de Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti y García Márquez. Muy bien. Bien, Neto. Un minuto. ¿Alguien quiere participar? Levante la mano. Tengo ya un voluntario. ¿Alguien más? Vamos, muchachos. Nos quedan una hora nada más de trabajo. Una hora nos queda. A ver, vamos avanzando. A ver, ¿qué pregunta, Edison? A la 39. 39, ahí está la 39. Vamos. ¿Cuál es Dice, es perdón, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible? Una pregunta, Edison. ¿Qué entiende por pregunta incompatible? ya que no tiene nada que ver con el texto, o sea, una idea completamente opuesta a lo que diría el texto? Ya, vamos a corregir lo que has dicho, ¿ya? No es una idea que no tenga nada que ver con el texto, porque podemos entender, por lo que tú has dicho, podemos entender que si hay una alternativa que hable, por ejemplo, de fútbol, podría ser la respuesta, pero no, ¿no? No, o Lo sea, que se segundo que oponga a lo señalaste que es dice. preciso, lo segundo que señalaste está bien. Recuérdenlo, recuérdenlo. Una idea incompatible es una idea que niega lo que el autor ha dicho, niega, o sea, que atenta contra lo que el autor ha señalado. No, no digan que es la que no tiene nada que ver, no, 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 no. Es la que niega lo que el autor ha dicho. Y en esta negación hay tres formas de negar. Una, propiamente con la negación. Por ejemplo, si el autor dice que, en el texto, por ejemplo, ¿no? Si dice que Julio Ramón Ribeiro es un buen cuentista, una idea incompatible es decir que Ramón Ribeiro no es un buen cuentista. ¿Ves? Está negando. O puede ser que contradiga también. Puede ser que contradiga. ¿Correcto? De este modo, Ribeiro es un buen cuentista. La oposición será, la contradicción será decir que es un pésimo cuentista. ¿Ves? Estoy contradiciendo. Es diferente a la negación. ¿Eh? Y la tergiversación es cuando se deforma el mensaje. Por ejemplo, el texto dice que Ribeiro es un buen cuentista. ¿Cómo deforma esa idea? Señalando, por ejemplo, que es un buen novelista. ¿Ves? He cambiado la idea. Entonces, vamos a ver. Recuerden, ¿eh?
¿Tu respuesta cuál es? La clave E. Ribeiro fue incapaz de reconocer la calidad literaria de Vargas Llosa. Bueno, como en el texto nos dicen de que cuando leyó su obra le pareció original, fresca e interesante, o sea, sí le pareció que tenía talento como literario, ¿no? Y como él mismo dijo, reconoció como que fuera de los más importantes en el mejor cuentista peruano y uno de los mejores en el área hispano. Bien. Entonces, la respuesta es la E, por lo que acaba de señalar nuestro alumno Santiago. Muy bien, esa es la respuesta, la E. La E. Bien, eso. ¿Alguien más levanta la mano? No deje pasar la oportunidad. No hay más, ¿no? Bien, la A dice, el propósito central del autor, ¿cuál es? Muchachos, el autor, como bien hemos podido entender, y la lectura de Neto fue muy buena, pues no fue necesario estar repasando su contenido, es resaltar, resaltar las cualidades de Ribeiro como un cuentista. Y hay dos críticos literarios muy importantes que señalan, uno señala que conforme se vaya estudiando la obra de Julio Ramón Ribeiro, que ya no nos acompaña, por supuesto, ¿no? Ribeiro falleció en el año 94, hace muchos años ya, pero como su obra no alcanzó gran difusión, no se conoce muy bien, pero ahora sí está siendo revalorado, ¿no? Está siendo revalorado. La respuesta, el propósito central será destacar la calidad literaria de Julio Ramón. Esa es la respuesta. Ese es el propósito. Destacar. Destacar la calidad literaria de Julio Ramón. Destacar, destacar. A ver, ¿alguien quiere aprovechar alguna pregunta? ¿Me avisa? Neto Sebastián, te escucho rápido. En la 40, discreto poseería el significado de silencioso, la E. ¿Tienes el texto en tus manos? No, pero si lo compartes, sí podría explicarlo. Ya, muy bien, vamos a ello entonces. Te escuchamos. Dice, ah, a, la- a pesar de su discreto lugar dentro del boom, em, ahí vendría a referirse a algo oculto, el lugar en el cual se desarrolla el boom, ¿Oculto lugar? ¿Cómo va a ser oculto lugar? No puede ser oculto lugar. que no era muy conocido, algo reservado, ¿Tu respuesta cuál fue? silencioso. A pesar de su silencioso lugar. ¿No? De repente, en un sentido figurado, yo puedo entender el término silencioso, figurado, connotativo.
Pero la respuesta no puede ser connotativa, la respuesta tiene que ser objetiva. Entonces sería la B, ¿no? No sé qué dirá la B, dime. ¿Qué dice la B? No sé. No veo. Neto, ¿estás? Sería narrar, la B decía narrar la azarosa vida. No, Bien, muchachos. La respuesta en la pregunta 40 es la alternativa de un modesto lugar. ¿Qué es un modesto lugar? Un lugar que no es destacado, un lugar que no es sobresaliente. Esa es la respuesta. Modesto lugar. 41. Se infiere, se deduce del texto que Ribeiro y Vargas Llosa difieren. ¿Qué significa diferir? ¿Alguien conoce? ¿Alguien me puede decir lo que es diferir? ¿Alguien me puede decir lo que es diferir? No, deducir, no. Inferir es deducir, pero diferir acá, en lo segundo. Diferir, esto. Diferir significa estar en desacuerdo, ¿ya? Discrepar. Si hemos leído con atención, podemos recordar que lo que comentó Ribeiro acerca de la obra que le presentó Vargas Llosa, él dijo que era una de las novelas más frescas, novela, ¿correcto? La ciudad de los perros. En cambio, cuando habla de Ramón Ribeiro, nos habla como cuentista, cuentista. Y ahí está la diferencia entre uno y otro. Porque buenos eran ambos. Bueno, en el texto nos dice que eran ambos. Obviamente, pues que se centra fundamentalmente acerca de Ribeiro, pues, ¿no? Pero en parte reconoce que ambos eran buenos. La diferencia entonces, la respuesta es la C, que cultivan especies narrativas diferentes. Especies narrativas diferentes. Insisto, eh, Vargas Llosa, novelista, Ribeiro, cuentista. Eso lo estamos deduciendo. Si Ribeiro, esta pregunta es de extrapolación, si Ribeiro hubiese, este término se le llama subjuntivo, porque está expresando una posibilidad nada más, ¿no? Esta pregunta es de extrapolación. Justamente hay dos tipos de extrapolación, la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. En este caso es extrapolación cognitiva. ¿Por qué? Porque va a cambiar un dato del texto. Y al cambiar el dato nos piden una conclusión. Si Ribeiro hubiese sido más difundido durante el boom literario, entonces, ajá, ¿qué dice el texto? Que no fue difundido, ¿correcto? Y como no fue difundido, entonces no ocupa un gran pedestal la pregunta. Y si hubiera sido difundido debidamente en su momento, entonces gozaría pues de la fama que tiene Vargas Llosa hoy en día. 42, la respuesta es, si hubiera sido más difundido, la respuesta es la, sería tan famoso como Vargas Llosa. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Vamos, un buen lector. Geraldine, ¿cómo estás, Geraldine? Muy bien, gracias por Profesor, buenos días. buenos días, por levantar tu Mm, manito. Muy bien, Geraldine, te mm. escuchamos.
Texto 3. Muchos adultos de ambos continentes aún recuerdan haber recibido reglazos en los nudillos de la mano izquierda durante la clase de caligrafía. Pero los sentimientos contra los zurdos han disminuido poco a poco, sobre todo porque ya no hay obstáculos religiosos que superar. La manifestación más evidente de esto es el notable aumento de personas zurdas. Según un estudio realizado en Gran Bretaña, la porción de zurdos se ha cuadriplicado en los últimos 100 años en el mundo, excepto en Asia. Hoy, cerca del 13% de los hombres y 11% de las mujeres son zurdos, en comparación con solo 3% de quienes nacieron antes de 1910. Conforme crece el número de zurdos, aumenta también la tolerancia hacia ellos, en tanto que la secular animadversión hacia la gente zurda ha sido reemplazada por una actitud progresista en gran parte del mundo. En Asia, la intransigencia todavía es patente. Esto se debe a arriesgados prejuicios culturales y sociales contra el uso preferencial de la mano izquierda, especialmente para escribir y para comer. Como esos prejuicios se trasladan a muchas otras actividades, en la mayoría de los países asiáticos, hoy cerca de 50% menos zurdos que en Europa y Norteamérica. En general, el primer obstáculo con que se topan los zurdos son sus padres. Cuando yo era niño, hablo de los años 50 en Estados Unidos, los míos se sintieron preocupados por mi sordera, pero fueron indulgentes. Mi abuela, en cambio, estaba convencida de que yo padecía algún tipo de deficiencia mental. Y lo cierto es que ser sordo no fue un problema grave para mí. Menos afortunado fue Siddharth Palende, un funcionario jubilado de 75 años, el de la ciudad de Puno, India. Su padre estaba tan decidido a que su padre fuera diestro que le entablilló el brazo izquierdo para obligarlo a usar la mano derecha. Crecí odiando a mi padre por su obstinación, confiesa Palande, y me distancié de él por el resto de sus días. Geraldine.
A ver, muchachos, ¿alguien va a exponer? ¿Alguien va a exponer? Diego, te escucho. ¿Y profesor, una pregunta o lo que entendí el texto le digo? Eh, ¿No te escuché? No le digo mi pregunta o lo que entendí del texto. Como gustes, como gustes. Vamos. Ah, bueno, entonces, bueno, lo que tengo que hacer muy rápido así para responder mi pregunta vendría a ser de que antes había una cierta discriminación hacia los zurdos, ¿no? Y un estudio reveló que también, pero por suerte, conforme pasó el tiempo, se aumentó que la gente aumentaba y crecía siendo zurdo, ¿no? Por eso la discriminación como que bajó, porque ya la gente era zurda, más gente. En Asia, pero no avanzó mucho, pero sí se llegó a desaparecer. Y nos dieron una anécdota también de un señor que ya es viejo ya, de que antes su papá como que le obligaba a ser zurdo, al derecho que diga, hasta que como que lo inhabilitó, ¿no? El brazo izquierdo, ¿no? Con una especie de aparato y por eso vivió con cierto resentimiento hacia él. Y con esto voy a responder la pregunta 46. Si el padre de... Si podría pasar la PPT, ¿no? Para responder. Perdón, la 46. Sí, aunque también puedo resolver en la 44 también. En el texto del término indulgente se relaciona con, bueno, aparece cuando dice de que sus padres, del que narró el texto, ¿no? También sentían esa discriminación hacia los zurdos, pero fueron indulgentes, dijo. O sea, que tenían tolerancia hacia él. O sea, de que lo aceptaban, ¿no? Sin un rechazo, pero igual estaba inclinado a perdonarlo así. Una tolerancia. Pero perdonarlo por ser zurdo. No, sino, o sea, de que dejaron de lado su discriminación, ¿no? Porque es su hijo, o sea, tenían una cierta tolerancia, una paciencia, se podría decir. Ya, ajá, claro, paciencia, comprensión. Ujú. Una pregunta respecto del narrador, porque el narrador señala lo que estás explicando. ¿Quiénes fueron indulgentes, sus padres o su abuela? No, sus padres, su abuela es la que sí tenía un rechazo completo. Muy bien, bien, ya tenemos una respuesta. Gracias, Edison. Comenta el texto y responde su pregunta. 44, tolerancia. ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? ¿Alguien más?
Una consulta. ¿Quién tiene su libro en físico o en virtual? Aparte de lo que estamos mostrando. ¿Algún voluntario? Geraldine, ¿tienes tu libro? Lo tengo en virtual, profesor. Ya, en virtual. Un favor. Compara. ¿El texto en tu libro virtual comienza como está en este texto, en esta diapositiva, o tiene algo antes? A ver, por favor, compara. Sí, hay algo antes. Por favor, lee esa parte, ¿ya? Por favor. Dice, durante la primera mitad del siglo XX, en África y Europa, el prejuicio contra los zurdos fue desmedido. Ajá, Ya, muy luego de bien. eso empieza recién muchos adultos. Correcto. Dice, a principios del siglo, 20. a principios del siglo XX. A ver, lee por favor nuevamente. Durante la primera mitad del siglo XX, en África y Europa, el prejuicio contra los zurdos fue desmedido. Fue desmedido. Ujú. Ya, muy bien, gracias. Gracias, Geraldine. Bien. Eso es lo que faltaba, porque dice, ¿no? De ambos continentes, y no decía antes, nada antes. Bien. Bien, vamos a hablar del texto, muchachos. Vamos a hablar del texto. Es un texto muy importante, no solamente por el tema exactamente de los zurdos. Obviamente que el texto se centra hablando de los zurdos, pero este texto es importante porque nos da a conocer cómo ha ido cambiando el pensamiento de los humanos respecto, en este caso de los zurdos, pero también podemos entender que el pensamiento también ha desarrollado y nos permite entender ciertas situaciones como hechos normales, cuando antes se le daba otro entendimiento. ¿A qué se deberá eso? Vamos a ver, vamos a comentar. Bien. Estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Cuando Geraldine ha leído las líneas que faltaban aquí con inicio, dice, en la primera mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado, en otras palabras, no hace más de 60 años, 70 años, ya vamos a ponerle, ¿no? Dice que el prejuicio contra los zurdos era desmedido, el rechazo. Y hace 70 años, imagínate. Ahora, ustedes se pueden poner a pensar, ¿y cómo era antes? Ya en este caso habla de la surdera, pero hay muchos otros temas, los cuales nos da a entender, pues, la ignorancia nos hace desarrollar prejuicios. La ignorancia nos hace desarrollar prejuicios. Por lo tanto, si la ignorancia nos hace desarrollar prejuicios, obviamente erróneos, equivocados, debemos cada vez conocer más, debemos cada vez cultivarnos más para alejarnos de esos pensamientos retrógrados, ¿no? Muchos adultos de ambos continentes, que sí, de Europa y África, como lo alcanzó Geraldine, aún recuerdan haber recibido reglazos en los nudillos. Esas personas ahora ya son adultas, pues, ¿no? Recuerdan haber recibido reglazos en los nudillos de la mano izquierda. O sea, eran zurdos naturales, pero en las escuelas los agarraban a reglazos. Y a punta de golpes, ¿no? Al dolor que le generaban en la mano, los obligaban a usar la mano derecha. Porque esos golpes, muchachos, no eran cosa de gracia, ¿no? Les fracturaban muchas veces a los niños las falanges y los obligaban a utilizar la mano derecha. ¿Por qué? Por prejuicios. Por prejuicios. ¿Qué se pensaba en aquella época? Se pensaba que
los niños que usaban la mano izquierda eran así, por situaciones religiosas, eran hijos de Satanás, ¿no? Eran hijos de Satanás, así se pensaba. Miren el pensamiento tan absurdo, ¿no? Que la ignorancia generaba. Durante las clases de caligrafía, bueno, el autor está hablando pues de mediados del siglo pasado. Ahora, si hablamos del Perú, muchachos, ustedes pueden consultar con sus padres o abuelos y de repente también les contarán historias muy parecidas, ¿ah? Muy parecidas. No vayan a pensar que, en África, en Europa. No, muchachos, aquí en el Perú, en el Perú. Y si hablamos del interior del país, con mucho mayor razón, ¿no? Ahora se han acortado las distancias, pero antes hablar de Lima y hablar de provincia era hablar pues de dos épocas totalmente, digamos, en Lima estaban en el siglo XX, en provincia estaban en el siglo XIX. Así era antiguamente, ¿no? No, bueno, no antiguamente, no hace mucho. Dice, pero los sentimientos contra los zurdos han disminuido poco a poco, sobre todo porque ya no hay obstáculos religiosos que superar. ¿Ves? Ya no hay obstáculos religiosos. Ahí está. Miren el daño que generaba la religión, ¿no? Cómo se sembraban ideas equivocadas, ¿no? Temores infundados. Bueno, esto aquí en el Perú ha existido más o menos hasta la década de los 70, 80, ¿ah? 70, ¿correcto? Ustedes habrán escuchado hablar de las personas que manejan tanto la derecha como la izquierda con la misma habilidad, ¿o no? ¿Cómo se llaman a esas personas? Levante la manito, dígame por favor, puntitos, puntitos, puntitos. ¿Cómo se llaman esas personas que usan ambas manos con la misma habilidad? ¿Conocen a esas personas? Ambidiestros, ¿Perdón? ambidiestros. Henry, muy bien. Ambidiestros o ambidextros, ¿ya? Ambidextros o ambidiestros, así se le llaman. Y muchos de su generación no conocen que existen esas personas. En su generación es raro ver un muchachito de su edad, es raro, una persona que maneje en ambas manos. Esto se da en los adultos, estos casos se dan en los adultos, en los muy adultos incluso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay personas que manejan las dos manos con la misma habilidad. ¿Por qué? Porque son zurdos que en su momento les prohibieron usar la mano izquierda y usaron la derecha a fuerza de golpe. Ya al final les significó ventaja de repente, ¿no? Al final ya les ha significado pues, réditos, estamos, pero fueron zurdos, o son zurdos naturales que fueron obligados a escribir con la derecha, ¿no? Ustedes pregunten en su familia, ¿no? En los mayores, y van a encontrar este tipo de personas que son hábiles con ambas manos por situaciones de esta naturaleza. Ajá, yo tengo familia que maneja las dos manos y escriben con las dos manos al mismo tiempo incluso, ¿no? Fueron este tipo de personas, ¿no? Niños que tenían naturaleza de escribir con la izquierda y se les obligó a escribir con la derecha. Ahora ya no se ve, porque ya cambiaron las concepciones, pues, ¿no? Ya se han superado muchas de esas ideas, ¿no? Pensar de que un niño, verlo como hijo de Satanás, ¿no? Los padres mismos, el autor está confesando, sus padres, ajá, fueron tolerantes. Dios mío, ¿qué tenían que tolerar? No entiendo. Ahora nace un niño zurdo, normal. Es más, la educación, la formación pedagógica también ha cambiado, porque antes era el niño zurdo era un problema para el profesor. Era un problema. Ajá, era un problema. Ahora ya hay estrategias, hay pedagogía, pues hay conocimientos. Ahora ya no es problema el niño zurdo. La manifestación más evidente de esto, dice, es el notable aumento de personas zurdas. Ajá. Según un estudio realizado en Gran Bretaña, la porción de zurdos se ha cuadruplicado en los últimos 100 años en el mundo. En Gran Bretaña, o sea, en Europa. O sea, ya hay tolerancia, pues hay tolerancia, ya hay comprensión.
pero en Asia todavía la cosa, ¿no? Está en otra época todavía en Asia. Hoy, cerca de 13% de hombres y 11% de mujeres son zurdos, en comparación con solo el 3% de quienes nacieron antes de 1910. Conforme crece el número de zurdos, aumenta también la tolerancia hacia ellos. Ya estamos en otras épocas, pues muchachos. En tanto que la secular, secular significa pues es un hecho que se da a través de los siglos, eso es secular, ¿ya? Animadversión significa odio. Un odio, mira, un odio que se dio a través de siglos contra la gente zurda. Dios mío, imagínate, pobre. No solamente le generaba daño al golpearlo, sino también en la discriminación, cómo lo miraban como agente, pues, hijo de... Imagínate que a uno lo miren como hijo del diablo, imagínate, hijo de, ¿no? Y todo por las ideas religiosas, ¿no? Las benditas ideas religiosas de la gente. Hacia la gente zurda ha sido reemplazada por una actitud progresista en gran parte del mundo. En Asia, la intransigencia todavía es patente, o sea, todavía es evidente, manifiesta. Eso se debe al arraigados prejuicios culturales y sociales contra el uso preferencial de la mano izquierda, especialmente para escribir y para comer. Este es otro problema, muchachos. Y lo digo para que ustedes conozcan cómo es el pensamiento prejuicioso y equívoco. Hoy en día, muchachos, ya la situación ha cambiado, pero hasta, y esto yo lo he percibido en muchos lugares que he transitado. Cuando se le invitaba un plato de comida a una persona y esta persona recibía el plato con la mano izquierda, era un delito. Era una ofensa mayúscula al que te invitaba el plato de comida. ¿Por qué? Porque se pensaba que si tú lo recibías con la izquierda, lo que estabas haciendo era darle la contra al que te estaba ofreciendo un plato de comida. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? En otras palabras, si tú recibías el plato con comida, estabas dando a entender que la persona que te ofrecía el plato te estaba echando brujería, te estaba haciendo daño a través del alimento. Y recibirlo con la izquierda era darle la contra. Mira, mira cómo se pensaba. Y ahí se desataban pues mayúsculos problemas, ¿no? Te botaban de la casa, así de simple, por recibir un plato con la mano izquierda. Imagínense, muchachos, imagínense. Como esos prejuicios se trasladaban a muchas otras actividades, en la mayoría de los países asiáticos, hoy cerca del 50%, dice, hoy cerca del 50% menos zurdos, dice, decir, hay, ¿no? Hay, dice, hoy, dice. Hay cerca de 50% menos zurdos que en Europa y en Norteamérica. Que sí que al haber menos zurdos significa que hay más prejuicios contra ellos. En general, el primer obstáculo con que se topan los zurdos son sus padres. Y ya él menciona lo que ya Edison nos ha explicado. Mi abuela, en cambio, o sea, a mayor antigüedad, mayor pensamiento cerrado y equivocado. En cambio, estaba convencida de que yo padecía algún tipo de deficiencia mental, imagínate. El autor lo puede contar así, pero que alguien te mire como un anormal, imagínate el daño psicológico, pues, ¿no? El daño psicológico es terrible. Y ahora viene el caso, pues, de Chidral Palande, ¿no? Su padre lo entablilló el padre. ¿Y las relaciones cómo fueron? Pésimas, 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 pésimas. Y al final dice, me distancié de él por el resto de sus días. Todo por el prejuicio, todo por el prejuicio, todo por el prejuicio. Así que muchachos, hay que leer, leer mucho, desarrollar nuestro pensamiento, abrir nuestra mente. ¿Alguien quisiera responder alguna otra pregunta aparte de nuestro alumno Santiago? La pregunta 44 ya está respondida. ¿Alguien más? Apología significa alabanza, ¿ya? Alabanza. No hay voluntarios. Básicamente el texto presenta, la respuesta es, muchachos, un estudio del problema de la sordera en los países europeos y el resto del mundo. ¿Sí? Pues no.
No, perdón. Me estoy equivocando, esa no es la respuesta. La respuesta es la alternativa enanito. La E. La E. Una comparación de la evolución, del prejuicio. Cómo ha ido evolucionando el prejuicio. En algunos continentes favorablemente, y en otros como Asia, persiste, ¿no? Persiste. ¿De qué continentes ha mencionado el autor? Primero mencionó Europa y África. Luego ha mencionado Norteamérica, o sea, involucra América. Y habla de Asia, que todavía persiste. Profe, falta Oceanía. Bueno, ya pues muchachos, no seas tan exigente, pues, ¿no? Ahí está la idea. 45. Resulta incompatible con el texto asumir que el prejuicio contra la sordera, la respuesta es la B, todavía es muy fuerte en Europa. Eso todavía es muy fuerte, es equivocado, porque dice que en Europa ya hay mayor tolerancia, ¿no? Hay mayor tolerancia. Desde el inicio lo va diciendo. Luego habla de Gran Bretaña. Entonces, muy fuerte en Europa no, es muy fuerte en Asia, pero en Europa no, ya no. A ver, ¿quién quiere aprovechar estas dos preguntas? ¿Quién quiere aprovechar? Edison, la 46 también ibas a responder, me parece. Vamos, te escuchamos. Sí, profesor, la 46. Bueno, si el padre de Palande, ¿no? Hubiese tenido una actitud comprensiva respecto a la sordera. Bueno, en este caso, como en el ejército nos dijeron que creció odiando a su padre, ¿no? Porque le estaba obligando a ser diestro derecho. Por eso es que se alejó de él y le sentía un cierto rencor, ¿no? Por eso vendría a ser de que la presión con su hijo habrían sido más eficientes si hubiera aceptado su condición de que es zurdo. Sería la clave A. La respuesta es La A. muy bien, muy bien. ¿Alguien más la 47? Vamos, muchachos. ¿Nadie? La pregunta es, dice, si los porcentajes de personas zurdas registrados en el estudio hecho en Gran Bretaña se hubieran mantenido en los niveles conocidos hace 100 años, si se hubieran mantenido esos niveles, entonces sería un indicador que el prejuicio subsiste, que no ha habido superación, como realmente ocurrió, ¿no? Ha ocurrido. La respuesta entonces será la alternativa, la C. Los prejuicios contra la sordera todavía se mantienen. Si las estadísticas reflejaran que se mantienen los datos de hace 100 años, que no han cambiado, entonces sería un indicador que todavía el prejuicio es muy fuerte allí. ¿Sí? La respuesta es la C. Bien. Muy bien, muy bien. Algunos de los muchachitos de repente son zurdos. ¿Quiénes son zurdos allí, muchachos, entre ustedes? ¿Quiénes son zurdos? Alguno era el profe de la que me he librado. Imagínense, de la que nos hemos librado, profe, dice, ¿no? Bien. Pasamos rápidamente. Práctica integral número 2. Práctica integral número 2. Nos quedan, muchachos, nos quedan 20 minutos. Vamos, Carmen, te escucho. Profe, en la 3 su antónimo sería abatir. ¿Qué significa la palabra reanimar? Vamos. Alentar, ah, mm,
Más que nada alentar, la palabra alentar. Reanimar, Alentar, alentar. Y el antónimo será abatir. abatir. Ajá, bien. Tenemos ya una respuesta. Tenemos una respuesta. A ver, a ver, a ver. No bajen la mano, ¿eh? Ahorita les doy la palabra, ¿ya? Esa es la respuesta al número 3. Seguimos. Jorge Enrique, te escuchamos. Profesor, buenos días. Disculpe, en la práctica 2, lo primero dice sinónimos, no antónimos. Ajá, buena observación. Sí, hay que corregir el libro, ¿ya? Sí, 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 sí. ¿Puedo hacer la 2? Sí, dice sinónimos. Gracias, gracias, Jorge. Dice sinónimos, pero hay que entender que son antónimos, ¿ya? La pregunta es por antónimos. Muy bien, ahora sí. Seguimos. La 2 me dices. Ajá. Sofisticado, su sinónimo sería elegante. Perdón. Jorge. Ah, ¿está pidiendo antónimos o sinónimos, Sí, sí, maestro? sí, Porque, claro, claro. Claro, tu observación ha sido buena. En el libro dice sinónimos, pero debes decir antónimos. entonces sería rudimentario. ¿Ah? Rudimentario sería. Ah, ajá, ya, 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 ya. Bien, 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 bien. La palabra, miren, interesante ejercicio. La palabra sofisticado tiene más de un significado. Tiene más de un significado. Por eso que tú marcas incluso elegante, ¿no? Como sinónimo. La palabra sofisticado, repito, tiene más de un significado. Sofisticado significa muy avanzado, ¿ya? De última tecnología, pero significa también elegante. Significa también elegante. Y ahí el antónimo también puede ser desalineado como antónimo de elegante. Entonces, profe, rudimentario, si es que se refiere pues a los objetos muy complejos. Rudimentario significa muy básico, muy elemental. Entonces, en este caso vamos a darle prioridad al uso. Es muy importante, muchachos, ¿ya? El uso es determinante en la importancia del manejo de las palabras, de los significados. En nuestra sociedad, ¿cuál es el significado que se le da más? ¿Cuál de los significados es el que más se usa respecto de sofisticado? ¿Lo muy avanzado, complejo o elegante? Con ese significado de elegante no se usa. Se usa el significado de avanzado, desarrollado, de última tecnología. Por lo tanto, el antónimo es rudimentario, ¿ya? Rudimentario, que es muy básico, es muy elemental. Compara el arco y la flecha. Armas rudimentarias, arco, flecha, ¿no? O el hombre primitivo, ¿verdad? Un palo, una vara, y le amarraba ahí, le sujetaba en la punta una punta de piedra, ¿no? Ya era su arma, ¿no? Con eso cazaba. Armas rudimentarias, pues básicas. Ahora imagínate, pues muchachos, armas, un misil teledirigido, ni hablar. Muy bien, Jorge. Jorge. A ver, levantó la mano Eduardo Alonso, dime, rápido, Alonso, vamos. Buenos días, profesor. La Buenos número días. 1, como usted está pidiendo antónimos, Ajá, y en el libro no, me dice sinónimos, que sería ordinario, pero no es lo que usted pide. Sería primero, ¿qué significa alternativa postrero? en postrero es una persona, No es persona, no es persona, mm, Alonso, no. mm, es, es algo que está al final, último. Claro, claro. Postrero, claro, no es persona. Es una posición, es una acción que acontece al final, ¿no? Postrero es Ujú. último, final, ¿correcto? Postrero. Y asocian también en un almuerzo, te dan tu entradita, te dan tu sopita, tu caldito, luego el segundo, y al final, ¿qué viene? Tiene El la postre, ¿no? entrada.
Ujú. ¿Segunda entrada? ¿Qué? No. Ah, Viene el no, postre. un postre, Le un viene pues postre. postre, postrero. Sí. Postre. La respuesta será entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era? Primero, la D. Primero. Muy bien. Primero. Ya está. Montalvo. Seguimos rápido. A ver, nos queda la 4. Invitamos a Marlene Muñoz. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días, buenos días. Dime. Buenos días, profesor. La 4, deliberado, que vendría a ser que se hace de forma voluntaria e intencionada, y mi respuesta sería la de fortuito, que sucede de forma inesperada y por casualidad. Muy bien, nada que decir. Muy bien, Marlene, ¿no? Marlene Muñoz. Correcto. Tengo hasta ahorita participando Carmen Galíndez, Santiago, Flores, Geraldine, Jorge Guevara, Montalvo, Marlene Muñoz. Ahí está. Postrero, último final, primero. Sofisticado, complejo, avanzado, antónimo rudimentario. Reanimar significa alentar, estimular, motivar. Ajá, dar ánimo, pues. Reanimar, reavivar los ánimos. Vamos, muchachos, tú puedes. El antónimo será abatir. Deliberado, como dijo Marlene, significa pues intencional, premeditado, hecho a propósito, de modo exprofeso, ¿ya? El antónimo será lo fortuito, lo casual, lo accidental. Seguimos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Término excluido. Levantó la mano. Vamos acá. Tengo 7 participantes para 4 preguntas. Vamos a ver. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Buenos días, dime. Profesor, buenos días. En las 5 se va la de el campo semántico de sinonimia. La palabra, por favor, lee la palabra que se excluye. Se va de amarrar. Amarrar. En la número 5. Ajá. No es la respuesta. No es la respuesta. No es la respuesta. Invitamos a Enrique Arturo, dime. Maestro, buenos días. ¿Cómo En la estás? número 8, hospedar significa darle un espacio, habitación a una persona. En este caso, el término excluido sería la D, auxiliar. Bien, bien. Seguimos. Levantó la mano Neto Sebastián. Dime, Neto. En las 7, todas las alternativas son sinónimos de malgastar. Sin embargo, la E, malversar, que su significado es engañar, no concuerda. Neto. ¿Qué pasa, Neto? No. Neto lo hace a propósito para que otro pueda aprovechar esta pregunta. Adrián David, buenos días. Dime. Profe, buenos días. La 6, el campo sería sinonimia y la que no va es ordenar. Todos son sinónimos de examinar. Perfecto. Yáñez. Invitamos. Daniela Fernanda, buenos días. Buenos días, profesor. La 7 sería la C, esfumar. La sé muy bien, Daniela. Invitamos a André de Marini. Buenos días, profe. Las 5, asir sería tomar o agarrar a alguien o algo, especialmente con las manos. El campo semántico es sinónimos y se diría empuñar. ¿Qué tal? ¿Por qué están hablando, muchachitos? No puedo reconocerlos. Montalvo de la Cruz, Eduardo Alonso, dime. Profesor, la 5, así sería amarrar.
Geraldine, ¿me escuchas? Profesor, Geraldine, por favor, compara el número 5 con tu libro, por favor. claro. Práctica 2, la 5. Las 5, las claves serían coger, agarrar, empuñar, amarrar y prender. Ahí está el error, pues muy bien. Ajá, no sería la B indagar, sino Ajá, sería ahí está el error, muy bien. agarrar, sí. Bien, bien, bien. Hace un momento, instantes, me dieron como respuesta amarrar. ¿Quién fue ese muchachito? Antes Yo, de profesor Patricio. Patricio, sí, 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 sí. De repente Patricio vio su libro y en función de su libro me dio la respuesta. Pero acá hay, es al indagar. Muy bien. Vamos a corregir esto ya. Patricio, muy bien. No, pero Patricio sí. No, no. ¿Cuál es? Aparte de esa, ¿has hecho otra, Patricio? No, profesor. Bien. Ya está. Vamos a darle esta solución, ¿ya? La B era agarrar, ¿no? Ya está. Así quedaría la 5, ¿ya? Coger, agarrar, empuñar, prender. Son sinónimos. Amarrar se excluye. Ahora sí. ¿Quién más me dio como respuesta amarrar? Montalvo también creo. Sí, profesor. ¿Quién más me dio respuesta amarrar? Por favor, hágame recordar. Otro alumno también creo que me dio respuesta amarrar. Bien. Para avanzar, ¿ya? Nos quedan 6 minutos. Ahí en la 5 hay que corregir la clave, ¿ya? Amarrar, ¿ya? Hay que corregir eso.
Jorge Enrique, Profesor, buenos días. La 12 12, muy bien. ¿Cómo estás? dice, ¿qué término incluye a los demás? En este caso sería la respuesta a la A, médico, que sería el género, y las demás claves serían las especies. Perfecto, Jorge. Invitamos Carmen Yadira. Profesor, la 11 marca el término en que incluye a los otros, diría que es inclusión por generalidad y marcaría la C de madera. Listo. Participen, muchachos, por favor. Ya hemos hablado que quedan pocas clases, ¿ah? Pocas clases, pocas semanas. Invitamos a Diego. Profe, la 10. El concepto alcohólico incluye el de licor. Para definir alcohólico es la persona adicta al licor, ¿no? Por eso es que sí lo incluye. Sería la que se incluye verdadero. El concepto marino está incluido en pez. El pez es un animal marino, así que sí está incluido en pez. El concepto chimpún incluye el Perdón, deportivo. disculpa. ¿La 2, sí o no? Para definir pez es un animal marino. El marino, el pez está incluido en el marino, claro, el pez incluye el concepto marino. Nuevamente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ah, Marino está incluido en pez. Definimos qué es el pez. Es un animal marino. marino. ¿No? Sí, claro. Ya, sigue. El concepto chimpún incluye al de deportivo. No, eso es falso. Porque chimpún es esta zapatilla con tacones altos que se usa para el gran natural. No necesariamente, bueno, con fines deportivos, así, bueno, sí, pero es específicamente para el fútbol, ¿no? Deportivo es muy general, ¿no? Por eso ni lo incluye. A ver, vamos a ver acá. Son correctas. Vamos a ver. El concepto alcohólico incluye el concepto de licor. Alcohólico es la adicta al licor, ya. El concepto marino está incluido en pez. Aquí hay que establecer una relación de relatividad nada más, ¿no? El pez no siempre es marino. Marino significa de mar. Y sabemos que Claro. hay peces de lago, de laguna, de río. Entonces, la 2 me parece que no cumple del todo. Y la Ah, 3, bueno, chimpún, incluye el concepto deportivo, sí, porque el chimpún es un calzado deportivo. Claro, el chimpún es el zapato del futbolista, pues, ¿no? claro Es un también. calzado deportivo. Entonces, cumple mejor, en cambio, la 2 me parece que es relativo. Ah, bueno, por La eso 2 entonces sí es estaría relativo. claro así. ¿Cuál sería entonces? Sería 1 y 3 vendría a ser la E. 1 y 3, ¿no? Son correctas. Correctas, y la palabra correcta no está bien escrita, correcta, no está escrita correctamente. Bueno, ya está, la prisa nos lleva al error. Así sería, ¿no? 1 y 3. Y nos quedaría una. A ver, invitamos a 1 y 3. Ya, con esto nos despedimos, ¿ya? Ya estamos en la hora. Invitamos a Eduardo Alonso, dime. Profesor, la 9 sería la C, daño, represalia y reparación, ¿Por que qué? está incluido en el concepto de venganza, ¿Por qué? porque el daño es la acción que se produce a alguien, que en este caso si es una venganza, sería una represalia contra algo que ocurrió antes, en el pasado. Y eso daría la reparación a un problema. Bien. El daño sería la causa de la venganza, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente que no siempre va a ocurrir, pero la venganza responde a un daño recibido, como tú señalas. Y la represalia es la acción, puede, de que un daño no quede impune. Lo que busca es la reparación del daño, del mal. Bien. Montalvo. Muchachos, repito, el día de hoy pueden acceder a la plataforma a partir de las 6 de la tarde.
Ya está la clase y ya está la tarea colgada, ¿ya? Bien, jóvenes. Quedamos aquí entonces. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Ya, muchachos, nos vemos. Vayan adelantando, o perdón, próxima semana, en todo caso, la próxima clase, ¿ya? Vayan adelantando, vayan revisando con tiempo. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, 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 chao.